Estamos muy emocionados y yo me siento muy feliz de poder estar aquí con ustedes esta noche y siento que en las siguientes par de semanas va a ser de mucho impacto al iniciar viendo diferentes individuos y caracteres de la palabra de Dios, de mucha ayuda. Vamos a ver a la vida de Ananías y esto se encuentra en el capítulo 9 de Hechos. Vamos a ver la relación ahí entre Ananías y Saulo. Espero que estén listos para iniciar. Estoy emocionado por lo que vamos a poder ver. Brinquemos ya a la lección. Ananías se apresura a través de las estrechas calles de Damasco. Él va camino al final de la calle donde Saulo se estaba quedando ahora. Los amigos le llaman al ir él pasando, pero no se detiene ni hace pausas. Él está murmurando mientras va avanzando. No puede creer que era Saulo. En verdad, no podría ser el Saulo que él conocía. Se preguntaba si tal vez él oyó mal la voz de Dios hablándole. Él se preguntaba si tal vez debería de volver con su esposa para informarle o tal vez hablar con algunos de sus amigos para decirles al lugar a donde se dirigía, porque había temor de que una vez que llegara a ese lugar tal vez nunca más podría salir de allí. Pero sigue avanzando, sigue yendo a través de esas estrechas calles buscando por una calle en particular llamada derecha. Ananías y los otros cristianos ya se habían estado preparando para este hombre llamado Saulo. De hecho, algunos de los cristianos ya se habían ido de la ciudad. Algunos otros ya también mejor habían huido de allí porque la reputación de Saulo como un asesino de cristianos le precedía. Ahora la idea de Saulo, siendo un seguidor de Jesús, era algo que iba más allá de la imaginación. Este mensaje en particular, esa visión que había venido a Ananías, él comienza a reproducirla en su mente mientras se dirige a la calle llamada derecha. La encontramos nosotros allí en Hechos en el capítulo 9 del verso 11 y 12. El Señor hablándole a Ananías dice: levántate, ve a la calle llamada derecha y en la casa de Judas busca a un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí que él está orando y él ha visto en visión un hombre llamado Ananías que viene y pone sus manos sobre él para que él recobre la vista. Yo siento que Ananías probablemente casi se ahogaba con su café cuando recibió este mensaje, o tal vez carraspeó mientras oía la voz del Señor, Dios explicándole lo que él tenía que hacer. Eso no era posible, no había manera que eso estuviese sucediendo. Él es recordado de que Dios se estaba moviendo en el corazón endurecido de Saulo. Hechos 9:13 dice: Señor, este es Ananías hablando, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto daño él ha hecho a los santos. Y Saulo, un cristiano, pero Dios no se habrá equivocado. Hechos 9:15, el Señor habla una vez más a Ananías y le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Ananías parece como que estaba digiriendo esto en su mente, y su alma se sentía algo confusa en relación a este vaso escogido que era Saulo. Saulo, el que estaba lleno de furia, el enojado Saulo, un vaso escogido. Parecía que no tenía sentido aquello. Entonces Ananías va caminando, sacudiendo su cabeza y pensando: Saulo, un seguidor de Jesús. Ahora él ya va a mitad de camino, llegando a la calle llamada derecha, y está verdaderamente preocupado y considerando que quizás debería de volver a su casa y olvidarse de eso. Al dar vuelta a la esquina, ahí estaba esa calle. Él hubiera regresado a su casa, pero oye a los soldados que le dicen: ¿quién anda allí? ¿Qué te trajo por acá?
y él, al llamar la atención de los soldados, él se fija que sus rostros están cansados de no dormir, y él pregunta por Saulo. Entonces los soldados que habían acompañado a Saulo desde el templo estaban allí con él. Finalmente Ananías les dice: yo he sido enviado aquí por el Señor para tocar y he ministrado a los rabinos. Entonces el Señor ve en el rostro de ellos: oh, esperamos que puedas ayudar, esperamos que puedas hacer algo por él. Algo trágico ha ocurrido con él. Ya no está en sí mismo, no quiere comer, no quiere beber agua. Él muy apenas habla, y Ananías se da cuenta de que no había manera de dar marcha atrás. Él ve las escaleras de piedra y camina rumbo al cuarto, a la habitación en donde se encontraba Saulo. Llega al pasillo y es allí donde algo capta su atención de Ananías. Allí está un hombre sentado con las piernas cruzadas en el suelo. Está allí con un poco de luz solar haciendo sombra, con sus mejillas secas, sus labios secos, y meciéndose hacia adelante y hacia atrás, murmurando una oración. Allí estaba el agua y la comida que le habían traído sin tocar en el suelo. Sus ojos estaban viendo dentro de sus cuencas hacia como una estatua, hacia un lugar desconocido. Y ni siquiera tenía la fuerza para espantar las moscas que daban vuelta en su rostro. Estaba allí viendo hacia la ventana, murmurando esta oración. Ananías duda un poco y ve a los soldados y les pregunta: ¿cuánto tiempo lleva este hombre así? A lo que ellos le responden: 3 días. Ha estado de esa forma, conociendo que esto que seguía a Ananías como y les conocían a ellos, los cristianos, como una plaga, algo que tenía que ser aniquilado y removido. Ahora ve a Saulo allí, lo imagina junto al sumo sacerdote, viendo en el juicio de Esteban, viendo cómo las ropas de Esteban estaban a los pies de Saulo mientras mataban a este hombre, y él aprobando la muerte mientras la gente levantaba piedras para arrojárselas a Esteban. Y cuando la corte lo hace, cuando necesitaban en el Sanedrín alguien que fuera tras los cristianos, inmediatamente pensaban en Saulo. Él era el ángel de la muerte para ellos, que traía gran persecución a la iglesia. Él desciende hacia los cristianos con gran furia, y dice Hechos capítulo 9 verso 1 que Saulo era Saulo, aún respirando improperios contra los discípulos del Señor. Y más tarde Saulo testifica, lo trae ahí en el libro de Gálatas capítulo 1 verso 13, dice: yo perseguía a la iglesia de Dios y lo hice con violencia y lo hice para destruirles. Entonces Ananías él sabía lo que Saulo había hecho a la iglesia en Jerusalén. Pero lo que Ananías iba a aprender era que no importando qué tan horrible este hombre pareciera aquí, Jesús ya se había manifestado a su vida y Dios estaba obrando en la vida de Saulo. Dios se había manifestado en ese camino a Damasco. El viaje en la idea y la mente de Pablo, la ciudad de Damasco había sido una ciudad de gran avivamiento. Muchos se habían vuelto al Señor, naciendo de nuevo del agua y del Espíritu. Entonces, donde Saulo sabía que había un avivamiento, ahí era donde él sentía que tenía que ir, y pensó: voy a Damasco para terminar con esa conversión que está ocurriendo en estos hacia Jesús. Entonces él vino con una petición al Sanedrín y dijo: denme cartas de autoridad y envíenme para detener esta cosa que está ocurriendo allá. Entonces salió de Jerusalén en su primera jornada, y él era conocido como deteniendo este movimiento de la iglesia desde Jerusalén. Y ahora en su jornada a Damasco, él era un salvaje. 150 millas que
Saulo había recorrido en su cabalgadura y gente siguiéndole, otros soldados que iban en este viaje para poder arrestar a todos los cristianos, y entraban a las villas de los gentiles en su camino, cuando en algún punto en este viaje Jesús le derriba directamente al suelo. Hechos 9:4 dice que hay una voz de Jesús declarándole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo había caído en sus ojos como unas escamas para bloquear la luz, y desde los cielos ahora se encontraba él allí tirado en la arena y caído de rodillas, y él levanta sus ojos y clama: ¿Quién eres tú, Señor? Luego el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Saulo levantó su cabeza y dijo: Señor, sus ojos ahora ciegos. Él había perdido la visión. Él tenía aquella mirada perdida de una estatua. Los soldados se apresuran a ayudarlo y le llevan a Damasco, lo llevan a esa calle llamada Derecha, al final de la calle. Para cuando Ananías llegó allí, el ciego Pablo comenzaba a ver ahora a Jesús de una perspectiva totalmente distinta. Para el tiempo cuando Ananías llegó, allí estaba Saulo tirado en el suelo, cruzado de piernas, y se había dado cuenta ahora, sin comer y beber, que Dios era aquel al quien él perseguía, era Jesucristo. Entonces entra Ananías, se sienta junto a Saulo, le observa, ve los labios desgastados de Saulo, viendo la lanza ahí recargada en una esquina. Y Jesús había hecho una tremenda obra en Saulo. Todo lo que quedaba ahora era que Ananías le mostrara a Pablo el siguiente paso. Hechos 9:17, poniendo sus manos sobre Saulo, Ananías le dice: hermano Saulo, qué dulces palabras escuchó. Qué impactantes palabras debieron haber sido para Saulo oír aquel ternura que le llama con amor, hermano Saulo. Saulo comenzó a gemir, a llorar allí, y Ananías continúa diciéndole: el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, a quien tú es quien me ha enviado para que tú recobres la vista y también para que seas lleno del Espíritu Santo. Yo pienso que las lágrimas afloraron en los ojos de Saulo y empezaron a empujar aquellas escamas que ahora estaban cubriendo sobre sus ojos, y ahora recobrando la vista. Ahora empiezan a caer aquellas escamas y él comienza a parpadear mientras las lágrimas fluyen de sus ojos. Ahora él puede ver claramente el rostro de su amigo Ananías. Hechos 9, 17, 18. Inmediatamente esas escamas que estaban en sus ojos cayeron y él comenzó a ver y se levantó, dice la Biblia, y fue bautizado. Fue bautizado. En unos días más encontramos a Saulo ahora de pie en una sinagoga y ahora predicando acerca de Jesús. Esto sería una de los miles de mensajes que Saulo predicó, y pronto Saulo se convierte en el apóstol Pablo. Sabemos y conocemos de la vida de Pablo cómo Dios le usó para alcanzar al mundo, pero aún él primero fue tocado y movido por un hombre llamado Ananías. Ananías, que fue al hombre más desagradable. Si Dios te ha puesto una asignatura similar a ti, Dios te ha dado un Saulo en tu vida. Cada uno de nosotros tiene un Saulo. Tal vez el esposo tuyo, o la gente, un amigo que tú piensas está muy lejos, tal vez una esposa o una novia que dices: no, ella es demasiado dura, o tal vez los hijos que la gente dice: no, están muy adictos al mugrero, o tal vez padres que pensamos ya están muy viejos o muy fríos para esto. Nadie le da a Saulo una oración hasta que tú te des cuenta que Dios está obrando detrás del escenario.
Tal vez no es tiempo para que tires la toalla. Tú debes de empezar a creer. Dios está haciendo algo. Puedo decirte, por favor, no resistas esos pensamientos. No resistas lo que Dios está agitando en tu vida para que vuelvas a ese Saulo. Nadie cree en la gente más que lo hace Jesús. Él vio algo en Pedro como alguien en quien desarrollar algo. Él vio algo en la mujer adúltera que era digna de perdonar. Él vio algo en el ladrón junto a él en la cruz para que le salvase. Jesús vio algo en la vida de aquel extremista salvaje, Saulo, y lo hizo apóstol. Un apóstol que declararía del perdón divino, la misericordia de Dios y la abundante gracia de Dios. Jesús creyó en Saulo y él creyó en Saulo, trayéndole a Ananías. Déjame leer una vez más Hechos 9:17. Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien apareció a ti en el camino, a quien tú viniste, Él me ha enviado para que tú recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. No te rindas con tu Saulo. Cuando otros tal vez ya lo descarten, tú dales otra oportunidad. Permanece fuerte. Llámales hermano, llámales hermana. Dile a tu Saulo acerca de Jesús y sigue orando por ellos. Recuerda esto, Dios nunca te va a enviar donde Él no ha ido. Para el tiempo cuando tú alcances a tu Saulo, quién sabe qué encontrarás. Debes escuchar esa voz en tu corazón. Tienes que empezar a ver y abrir tu boca, buscar esa calle llamada derecha. Voy a pasar esto a sus líderes esta noche y espero que ustedes tengan tiempo para hablar sobre esto y interactúen entre ustedes. Tal vez tú eres un Saulo hoy y hay un Ananías que vino a ti. Tal vez tú quieras compartir tu testimonio de cómo alguien apareció en tu vida y te guió a la cruz. Cuando tú sientas compartirlo, cómo puedes interactuar, sabes que debes de darte una palabra de ánimo unos a otros con tu testimonio y tu historia. Espero que tengan un buen tiempo esta noche y creo que la presencia del Espíritu Santo se va a manifestar en su necesidad, en su reunión. Hasta la próxima semana, tengan un buen tiempo.